Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a nuestra plataforma digital del Tribunal Electoral Exprésate, este podcast que está pensado en dirigirnos a ustedes, a la ciudadanía con temas importantes y relevantes en materia electoral, en materia político-electoral y en favor de nuestra democracia. El día de hoy es un honor para mí presentar a nuestro invitado, el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, quien también ha sido magistrado de este Tribunal Electoral, magistrado presidente de este Tribunal Electoral, académico, estudioso del derecho, de la materia electoral y sobre todo que tiene una gran afinidad e interacción con la ciudadanía. El día de hoy, bienvenido, maestro Ignacio. No, gracias, magistrada presidenta, gracias Giselle, con mucho cariño, de verdad que es un gusto regresar a casa, ver tanta gente conocida, volver a recorrer las escaleras. Siguen siendo igual de cansadas que, bueno, tal vez un poco más ahora con la edad, pero no, la verdad es que un gusto y una felicitación por esta iniciativa de poder contactarnos y poder comunicar con la ciudadanía y poder platicar cosas que creo que son importantes para todas y todos. Muchas gracias. No, para nosotros es un honor y yo sé que para toda la ciudadanía va a aprovechar esta plática tan interesante. Y el día de hoy de lo que vamos a hablar es de los organismos públicos locales electorales. En este contexto de reformas, de ideas hacia los organismos electorales locales, de planteamientos de nuevos diseños, entonces la idea es platicar, qué mejor con el consejero presidente, quien conoce estas instituciones que no solo organizan elecciones, sino que tienen gran incidencia en la democracia y en la educación cívica de nuestra sociedad. Así que el tema, organismos públicos locales electorales, y pues empezamos, maestro Ignacio, con lo primero, es contarle a la ciudadanía qué hace el Instituto Electoral, cuáles son las funciones que realiza el Instituto Electoral de nuestro estado de Michoacán. Gracias. Pues fíjate que es un tema, como bien comentas, bien interesante, bien importante, porque aun y cuando cumplimos los institutos funciones importantes en términos de elecciones democráticos, sí es cierto que también sigue habiendo sectores en donde todavía no se tiene muy claro precisamente a qué se dedican los institutos. Obviamente yo lo he dicho, cuando vienen las elecciones, pues por supuesto que dominan las campañas, dominan las candidaturas, es lo que se mueve, es todo lo que se visibiliza, incluso a través de los medios, las propagandas electorales, todo ese tipo de cosas. Pero pues detrás de eso hay un árbitro a veces silencioso, hay árbitros silenciosos, digo, el propio instituto y el propio tribunal también, por supuesto, desde su atribución. Hay toda una organización de la elección, son trabajos que de verdad llegan a durar poco más de un año, o sea, empiezan sí formalmente en septiembre del año previo, pero yo te puedo decir que el próximo año nosotros ya desde mediados empezamos a ver el tema de los órganos desconcentrados, que es la instalación de 116 oficinas, o sea, hay todo un trabajo, ¿no? Es decir, hay una organización en sentido estricto, ¿no? Es como cuando haces una fiesta, ¿no? Tienes que prever todo, ¿no? Todo, desde registros de candidaturas, elaboración de boletas, cuestiones de logística, te digo lo que son los órganos desconcentrados, y realizar debates, ahora que en el 27 debe haber elección de gobernatura, todo el tema de difusión, todo el tema de capacitación electoral. Muchos de estos temas incluso los tenemos que hacer en acompañamiento con el Instituto Nacional Electoral. Cada uno tiene sus funciones y en algunos casos las dos instituciones tenemos que encargarnos de varios temas como el tema de las casillas, la instalación, los mecanismos de recolección. En fin, creo que hay una cantidad importante de acciones que se tienen que llevar precisamente para garantizar y llegar a ese que le llamamos el día D, ¿no? Ese es el día más importante, que es ese domingo en donde la ciudadanía puede salir a votar. Entonces,
todo eso, ¿no? Todo eso se tiene que llevar a cabo, tío, pero a veces como que no se visibiliza, porque insisto, pues la gente está más enfocada y viendo a las candidaturas, ¿no? A mi candidato a la presidencia municipal, a la diputación, a la regiduría, algo, porque además es todo lo que se está moviendo en su momento. Pero bueno, creo que esa parte evidentemente es más importante y además es en la que más nos ubica, ¿no? Pero adicionalmente los institutos llevan a cabo otro tipo de atribuciones o cumplen con otro tipo de atribuciones. Por ejemplo, ahorita platicábamos contigo antes de iniciar el tema de las consultas a las comunidades originarias, ¿no? En donde constantemente el IEM está saliendo a estas comunidades a acompañar a las comunidades en la toma de decisiones en relación con temas de autogobierno o con la integración de sus propias autoridades comunales, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estuvimos en la cantera. El próximo año ya tenemos agendadas para principios de año 2 consultas allá por el municipio de Tinguindín. Entonces, todo eso pues evidentemente también conlleva un trabajo, porque no nada más es de que, pues vamos a la consulta y ahí nos vemos, ¿no? Pues hay todo un trabajo previo. Incluso en algo que ahorita que platicábamos contigo, me hiciste recordar cuando decías que el tribunal, pues parte de sus procesos y de su vocación pues, es recibir a las partes, escucharlas, ¿no? Antes del dictado de una resolución. Y creo que eso es un ejemplo claro de que los institutos y los tribunales también en ocasiones nos volvemos, decía yo, en mediadores interculturales, ¿no? Porque evidentemente hay posturas, obviamente encontradas, ¿no? A veces legítimas las dos, ¿no? Pero al final de cuentas uno termina un poco en medio, ¿no? Ahí tratando de ir llevando las cosas dentro de las propias comunidades. Tenemos cuestiones de educación cívica, de formación, de cultura. Me parece que ese es un tema fundamental. Yo soy de los que sigo creyendo que si no le metemos un poquito más de ganas a ese tema de la formación de valores, de la construcción de la ciudadanía, pero no solamente. Hay que quitarnos esa idea de que la ciudadanía te llega a los 18 años como por arte de magia, ¿no? Como si llegara la hada madrina y con una varita ya, 18 años, en automático ya eres el ciudadano modelo. No, lo que hemos dicho nosotros es la ciudadanía se construye desde las infancias. Desde las infancias, los que somos padres sabemos que desde niños es donde hay que inculcar los valores del respeto, la tolerancia, ¿no? La misma confianza, en fin, ¿no? Entonces toda esa parte también la trabajamos nosotros a través de diferentes programas que tenemos en el propio instituto. El tema de la mujer, ¿no? Que también con motivo de todos estos temas, también estamos constantemente trabajando en temas de mujer. Y así, te digo, tenemos varias acciones que no solamente se encasillan al tema de las elecciones, porque lo hemos dicho, la democracia no solamente es un tema temporal, es un tema que se tiene que vivir todos los santos días. Claro, muy vasta su explicación, maestro Ignacio. Y sí, el tema de democracia no es solo elecciones, hay un trabajo constante y el Instituto Electoral es prueba de ello. Trabajan todo el año, trabajan constantemente, haya o no proceso electoral, las funciones se ejecutan y toca un punto muy importante que a mí me parece muy visible en el trabajo del instituto y precisamente era lo que le quería preguntar, esta cuestión del trabajo con niñas, niños y adolescentes que en sus páginas de difusión vemos mucho este trabajo que hacen en escuelas, acercamiento con los niños, tanto para acercarlos al tema de democracia, con un lenguaje orientado precisamente a los niños, pero también ayudándolos a hacer sus procesos electivos en las instituciones, ¿verdad? Sí, fíjate que ese es un trabajo muy bonito que encabezan ahí sobre todo la parte del área de educación cívica, nuestra dirección de educación cívica. Y efectivamente pues a mí me gusta mucho la palabra del acompañamiento, ¿no? Porque el acompañamiento implica estar al lado de la otra persona. Y en ese sentido nosotros efectivamente participamos, ¿no? Y tenemos estas actividades en las escuelas en donde nos permite pues, entrar en contacto con los niños, les hacemos algunas actividades precisamente para fomentar el tema de los valores, el tema de
de la cultura democrática, porque insisto, tiene que ser desde abajo, y efectivamente pues los ayudamos precisamente a que ellos sepan cómo se lleva a cabo una elección, cómo se organizan a la elección de sus, en algunos casos, sus instancias estudiantiles, ¿no? Ya es que hay algunos consejos estudiantiles, etcétera. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy padre, porque al final del día, pues repito, estamos sembrando creemos que estamos sembrando las semillas, ¿no? Que ahorita es difícil, pues obviamente por temas generacionales, pero esperemos que en algún momento muchos de estos pequeñitos pues puedan precisamente crecer, ¿no? Abrevando precisamente de estos valores, de esta cultura democrática. Porque insisto, es desde ahí de donde lo tenemos que ir construyendo y donde lo tenemos que ir formando. Y sobre todo, fíjate que también hay otro tema que, derivado que nos hemos metido mucho en estos temas de las juventudes y las infancias, también decimos nosotros ahí en el instituto, que nos ha obligado también a deconstruirnos, ¿no? Y sobre todo a ir eliminando a veces estas tendencias que tenemos nosotros de los adultocentrismos, ¿no? O sea, de querer que la vida y las cosas se vean desde nuestra perspectiva como adultos, ¿no? Entonces creo que también el hecho de permitir que las infancias, las juventudes también se puedan expresar, también puedan de alguna manera platicar y hacernos ver su visión de las cosas, su visión del mundo, pues la verdad es que también es un tema que enriquece muchísimo. Y también, derivado de eso, nosotros hablamos de que hay que derribar el institutocentrismo, ¿no? O sea, no ver todo desde la perspectiva nada más del instituto, sino también desde la ciudadanía, y en este caso, pues creo que siempre la visión de los niños y las niñas son a veces visiones muy claras en muchos temas, y que nos cuestionan como adultos a veces de manera muy frontal, y si llega un momento en que te dices, oye, ¿qué estás haciendo, maestro? O sea, ¿qué estás haciendo con lo que tienes ahorita? Y sobre todo pensando en que a ti que te encantan los derechos humanos, pues los derechos humanos de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el compromiso que estamos asumiendo con ellas y con ellos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, echándole a mí me parece ese tema, ¿no? Una labor muy importante, porque sí, es construir la democracia teniendo en cuenta que parte desde las infancias y que están creciendo con una cultura de que conocen sus derechos, exigen sus derechos y tienen una convivencia social con base al respeto a derechos. Claro. Entonces, felicidades por esa labor del Instituto Electoral. Gracias. Ahora, consejero presidente, tenemos un contexto con una anunciada reforma electoral de la que se habla mucho a nivel nacional, enfocada también en cada uno de los estados, y una parte importante es los organismos públicos locales. Se dicen muchas posturas, pero ¿qué va a pasar con los organismos? ¿Qué debe pasar con los organismos? ¿Por qué este enfoque también de la reforma electoral en buscar enfocándolo en los organismos públicos electorales locales? Así es. ¿Y qué considera de estas expectativas de reforma y precisamente el tema de los institutos electorales? Sí, fíjate que, mira, la verdad es que es un gran tema, el tema de los institutos, la verdad es que también hay que decirlo, no es un tema nuevo, o sea, no es un tema nuevo. Yo creo que el cuestionamiento sobre su permanencia, yo creo que esta debe ser como la tercera vez o cuarta vez de lo que yo tengo memoria. Incluso tú recordarás, porque incluso nos tocó aquí mismo en el tribunal, desde el 2014 se hablaba de la desaparición de los institutos y de los tribunales. Me acuerdo que en aquel entonces desde aquí se armó en algún momento un estudio que precisamente daba argumentos en favor de los propios tribunales. Y en su momento se hizo lo propio de los propios institutos o de los respectivos institutos. Entonces, a ver, yo creo que aquí son varias cosas. A ver, el tema de la reforma en sí me parece que es algo positivo. O sea, si partimos de la base de que no ha habido reformas recientes a nuestro sistema electoral, creo que el hablar de una reforma electoral creo que es positivo en sí mismo, porque sí, efectivamente, me parece que hay varios temas que de alguna manera nos han venido rebasando, ¿no? Ya en la dinámica propia de los procesos electorales, de la organización, hay varios temas, ¿no? Incluso el solo hecho de tener que ahora
empatar o conciliar dos modelos electivos, ¿no? El tema de la elección de un ejecutivo y un legislativo y la elección de un poder judicial va a suponer necesariamente tratar de armonizar algunos procedimientos, porque son modelos que en muchos casos son coincidentes, pero en muchos temas hay diferencias que no son menores, ¿no? Entonces tienes que armonizar ahí ese tema, ¿no? Entonces, por eso creo que la reforma en sí misma creo que es importante, ¿no? Que la pongamos sobre la mesa y que evidentemente a partir de ahí también, yo lo he dicho, todos los temas son revisables, todos los temas son revisables. Lo que yo comentaba en algún momento es, digo, obviamente recordando a los clásicos, yo lo que decía es nada más al momento de empezar a platicar, a valorar, a ponderar los alcances de la reforma y de cada tema, pues nada más no perdamos de vista que hay efectos políticos, ¿no? O sea, bajar, subir, quitar, poner, va a traer una consecuencia política, porque al final de cuentas estamos hablando de política, la democracia es política, entonces va a haber efectos, va a haber consecuencias, buenas, malas, no lo sé, eso tenemos que medirlo. ¿Sí? Si yo subo un umbral, a lo mejor es en perjuicio, si yo lo bajo, a lo mejor es en beneficio, o a lo mejor si lo bajo es en perjuicio, o sea, se tiene que hacer toda esa valoración. Si yo quito figuras, si pongo, si hago y deshago, insisto, va a haber un resultado y tenemos que ponderarlo. Dicho eso, y yendo al tema de los institutos, me parece que, como bien comentas, a ver, realmente no hay un documento, y eso creo que al final del día es importante. Creo que al final del día se nos dio la oportunidad a varios de participar en estos foros, de poder expresar las razones por las cuales nosotros consideramos que el Sistema Nacional de Elecciones, con sus imperfecciones, con sus ventanas de oportunidad, es un modelo y un sistema que debe de permanecer, ¿no? Y en ese sentido es como de alguna manera como nos hemos marcado, o sea, más bien como visibilizando la importancia de los propios institutos, ¿no? Y en ese sentido, por lo que comentábamos ahorita y muchas otras información, es que me parece que los institutos locales nos volvemos en una parte fundamental desde lo local, porque al final de cuentas nosotros, como yo lo decía, o sea, simplemente el tema de en una elección, nosotros logramos tener una presencia en todos los municipios, o sea, te llegamos a instalar 116 comités, garantizamos que haya un árbitro en cada municipio por parte del propio instituto, procesamos una cantidad de información, por ejemplo, en la etapa de registros de candidaturas, pues procesamos casi cerca de 8,000 registros de candidaturas en un tiempo récord de 10 días, además de sustituciones, a través de las acciones afirmativas, que insisto, tendrán sus ventanas de oportunidad, pero bueno, hemos tratado de garantizar a través de acciones afirmativas la inclusión de estos sectores históricamente discriminados. Hemos, insisto, acompañado obviamente en todo el tema de la violencia política contra la mujer. Entonces, me parece que a partir de ahí es donde se puede como justificar esta existencia de los propios institutos. Me parece que incluso en la medida de que en estas semanas se ha venido visibilizando ese trabajo, me parece como que un poquito la percepción ha venido cambiando un poco en relación de los institutos. Y la verdad es que yo también separaría un poco, o sea, yo un poco separaría porque, ¿en qué sentido? A ver, una cuestión es la institución y otra cosa son las funciones. Y yo creo que al final del día también tenemos que cuidar que las funciones no desaparezcan. Digo, al final, pues, si hay que alguien las tiene que hacer, pues, o sea, creo que es importante eso, ¿no? O sea, maestro, perdón, ¿no? Que lo interrumpa, pero sí. Me parece importante, las instituciones tienen que estar cercanas, ¿no? Claro. La idea es acercarlas a la sociedad y lo que comentaba, retomándolo, el Instituto Electoral tiene esa cercanía con la sociedad que acompaña. Así es. Entonces creo que es importante que se cuente con ese árbitro, con esa autoridad, claro, con esa institución de forma accesible y que la ciudadanía lo vea, lo sienta el acompañamiento. Fíjate por esta parte. No, fíjate que eso que, mira, a ver, te lo digo aquí con la confianza y a los amigos que nos siguen. Cuando fue lo del foro, fue uno de los temas que yo como que quise destacar un poco más, o sea, lo que es la presencia territorial de la autoridad electoral, del árbitro electoral, incluso a niveles municipales. A ver, tú lo sabes, donde hay mayor pasión,
al momento de las elecciones muchas veces es en lo municipal, porque además ahí todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces a veces es donde también muchas veces te genera una tensión, ¿no? Dentro del ámbito municipal. Y yo lo he dicho, o sea, la sola presencia del árbitro ahí ayuda mucho en términos de despresurizar a veces esas tensiones, en términos incluso hasta de gobernabilidad, porque al final del día la ciudadanía y los actores políticos saben que a 3 cuadras está el comité del instituto y que si te está pasando alguna situación que ellos no comparten o que consideran, pues saben que ahí está la autoridad y que puedes ir por el secretario y que le puedes pedir una certificación, que puedes ir a presentar una queja. Es más, tú sabes que en la sesión puedes hasta desahogarte con muchos temas, ¿no? Pero porque está ahí el árbitro. Sí. A veces, pobre árbitro, todo maltratado y todo, pero ahí está el árbitro, o sea, al final del día, ¿no? Entonces, tienes esa garantía, ¿no? Esa cercanía. Además, digo, nuestra gente, pero además, porque la gente que está en esos comités, tú lo sabes, son ciudadanos de ahí, ¿no? Ya los ubican, pues es fulanito, es perenganita, sí, la hija de don, sí, es ella, pues es la presidenta, ok. Hay esa confianza porque es gente de la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que prescindir de esa presencia, la sola presencia, insisto, en estos contextos en los que se llevan a cabo hoy en día nuestros procesos electorales, que repito, no son sencillos, la verdad es que creo que es un tema que sí habría que valorarlo, ¿no? O sea, yo creo que es un buen modelo. Si alguien dice, oye, vamos a buscar, ok, ¿cómo garantizamos esa presencia? Digo, tendríamos que buscar, por eso hacía como un poco la separación entre las funciones y las instituciones, ¿no? O sea, al final del día, ok, hay instituciones, como dices, pueden estar a debate, pero ojo también, no perdamos de vista que hay funciones y que hay funciones que en este momento ya no podemos prescindir. De acuerdo, así es, pues sigamos sumando por consolidar estas instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía, a la gente, que a final de cuentas esa es la labor, proteger y garantizar su derecho. Por último, consejero presidente, tenemos el reto en Michoacán del próximo proceso electoral. Ya lo comentaba con las variantes de este proceso que convergen 2 tipos de elecciones. Entonces, ¿cuáles son los retos que se vislumbran por el Instituto Electoral? Ya tuvimos la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero ahora viene conjunta con las elecciones de gobernador, de ayuntamientos, de diputados. Entonces, de manera general, porque sí que este tema nos llevaría unos tres ediciones de programas, pero ¿cuáles son los retos más palpables que advierte que el Instituto Electoral va a enfrentar en este próximo proceso? Mira, yo creo que o sea, lo que tú dices, ¿no? De esta armonización de estos modelos, ese por supuesto que ese es un tema. Yo creo que otro de los retos importantes es el tema de las acciones afirmativas, digo, pensando que en su momento a lo mejor, obviamente nosotros entendemos que hay una libertad configurativa por parte del Congreso local, que evidentemente quiero pensar que este tema va a ser parte de esta reforma seguramente, pero bueno, eventualmente podría ser que nosotros tuviésemos que a lo mejor tomar ahí algunas decisiones en relación, pero creo que ese tema es importante incluso por lo vivido. Lo hemos dicho nosotros, también tenemos que ser autocríticos en ese sentido y me parece que el instituto puede mejorar ahí algunas cuestiones, puede tomar algunas decisiones que ayuden el tema de garantizar estas acciones afirmativas. El propio tema de la paridad, fíjate, yo creo que es un tema también que nos está ahí como que visitando recurrentemente en el instituto, porque ciertamente creo que hemos logrado una paridad en términos de postulación, ¿no? Pero no necesariamente un tema de paridad en términos de acceso efectivo al ejercicio del poder político, ¿no? O sea, sí 50% postuladas, pero pues ya cuando llega la votación pues no lo estamos teniendo. Entonces creo que ese es un tema también que me parece que va a ser muy importante. Por supuesto, el tema de la participación ciudadana, pareciera que no, pero ahí creo que también hay un reto importante, o sea, tratar de aumentar mayormente la participación ciudadana en términos de también fortalecer la legitimidad de las propias autoridades.
Internamente traemos algunos retos, más de logística, pero que son importantes para nosotros. Decíamos el tema de los registros de candidaturas, la definición, que también tú sabes que ha generado algunas controversias en los últimos procesos, el tema de los requisitos, ¿no? Que unos requisitos que sí, que no, que si son convencionales, que si no, que si son necesarios, que hasta dónde son proporcionales, en fin, todo ese tipo de cosas. En fin, o sea, tenemos ahí pues, el tema obviamente de las comunidades originarias, porque siempre el tema de si van a instalar casillas o no, en donde ya también ha habido, en algunos casos, gente de esas comunidades que dicen, oye, sí, yo respeto y formo parte de los usos y costumbres, pero también quiero votar para estas elecciones. El voto migrante, ¿no? También tenemos en este año, por ser elección de gobernatura, tendríamos el tema del voto migrante, ¿no? Entonces también ahí lo importante es aumentar la participación migrante, porque también es ahí todo un tema que tenemos que seguir trabajando con ellos. Y en fin, te digo, ahí tenemos para entretenernos un ratito. Varios panoramas, Sí. amplio el panorama en el tema de retos y expectativas de las instituciones frente a este próximo proceso electoral y en general frente al desarrollo democrático de nuestro Estado. Pero gran labor la que nos muestra del Instituto Electoral, una institución sólida, cercana a las personas, a los derechos que busca proteger y garantizar. Felicidades, maestro Ignacio, a usted, a los consejeros y a todas las personas que integran y trabajan día a día en favor de la democracia. Nuestra chaviza, les digo. De nuestro Estado. Con esto concluimos este episodio, maestro Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos, por acercarse a través de este medio a la ciudadanía que nos sigue al foro digital de Expresatem, este espacio creado para ustedes, pensando en ustedes y en platicar de temas tan interesantes como el del día de hoy. Muchas gracias, maestro Ignacio. Gracias a ti, Giselle, presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo. Al contrario. Bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en los próximos episodios de Expresatem, Voces por la Democracia y los Derechos. Muchas gracias.